Hola, en este tutorial voy a mostrar cómo es que podemos trabajar con este software que se llama Past. Este programa ha sido desarrollado justamente por Hammer. Les voy a mostrar la página de Hammer. Lo van a tener en la descripción de este video, el enlace para poder ver eh, el tutorial, ¿no? o el contenido que presenta prácticamente este software, ¿no? Actualmente se trabaja con la versión 4.11, pero por una actualización de la página web de donde está alojada este software, no es posible accederlo todo nuevamente, pero sí podemos buscar en otras webs la consulta y descarga de este archivo. En realidad, cuando nosotros procedemos a la descarga, no es necesario nosotros poder hacer otro procedimiento complementario que significa instalar. Esto es un archivo que es ejecutable y que automáticamente nosotros podemos eh, usarlo en realidad, ¿no? Entonces es free, lo más importante, no pesa mucho, apenas 8.7 megabytes y podemos nosotros usarlo. Entonces voy a hacer proceso de descarga. Vamos a ver que por esta página y dice que desafortunadamente no se puede hacer contacto con el servidor para la descarga y vamos a cerrarlo. Si tiene problemas. Vamos a buscar otra página que es donde esté alojada, donde nos permita por lo menos descargar. También ha sido desarrollado PAS para versiones un poquito para Mac, también existe, no puede descargarse. Y vamos a buscar otro recurso que nos permita descargarlo. ¿Dónde estás? Este es un tutorial. Otra versión anterior a esta, la 4.9. Veremos si nos permite. Sí, aquí tenemos otro. Tenemos para 32 bits y tenemos para 64. Bueno, veamos si nos procede. Vamos a hacer la descarga. Es un poquito más antigua la versión. Esperamos. Ahí está. PAS 4.9. Les voy a enviar este link para que ustedes puedan ensayar. Entonces hacemos el guardar, proceso de guardar y listo, ya está. Entonces revisamos en nuestra unidad de disco. A mi escritorio, lo va a descargar en el escritorio automáticamente y ahí está. Yo tengo la 4.7, esta es la 4.9. Vamos a extraer, otras más opciones, extraer en la carpeta y ahí está. La carpeta de interés y como pueden observar, este es el icono de paz. Ejecutamos y ahí está el software de interés. Entonces, como indiqué, no necesitan ustedes instalar, solamente necesitan descargar el software y este es la plataforma para poder trabajar. Ahora vamos a ver como siguiente paso cómo es que nosotros podemos trabajar con datos. En este caso yo tengo una carpeta donde tengo varios archivos y vamos a trabajar con unos datos que tengo por acá. Se llama esta carpeta de acá y aquí tengo unas bases de datos muy interesantes. Por ejemplo, aquí tengo una, te voy a modificar. Ahí está. Tengo estos datos, voy a ver otros más interesantes. Un poquito no me gusta. No, no, no.
Veamos estos datos. Hay ahorita más. Bueno, vamos a jugar con estos datos de acá. Voy a revisar este más. Sí, está bien. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos varias medidas de un conjunto de datos. Y en este caso yo quiero copiar estos datos, ¿no? Me interesa visualizar esta información que tengo aquí contenida. Entonces lo único que tengo que hacer es copiar la base de datos y me voy al past. Entonces voy a habilitar esta que dice row, atributos y columna. Voy a venirme a esta esquina y voy a pegar la información. Y ahí está la tabla que yo quiero. Entonces, una vez que ya está, puedo yo seleccionar las variables apretando mi tecla control y puedo decir que yo quiero analizar estas dos, por ejemplo, y me voy, por ejemplo, a hacer el análisis univariado, ¿por qué no? Y vamos a resumen estadístico, que es la primerita. Entonces, lo que ha hecho automáticamente este software es calcularme cuántas observaciones tengo de cada una de ellas. Me ha calculado, me dice cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo de cada una de ellas, la sumatoria de cada una de ellas, me calcula la media, me calcula el error estándar, la varianza, el desvío estándar, la mediana, el percentil 25 y 75. Este es el sesgo, Skew News, ahí está el sesgo. Ahí tenemos la kurtosis, la media geométrica y el coeficiente de variación. Entonces, sin necesidad de hacer un procedimiento complementario, a partir de esto, yo ya tengo la información. Aquí me voy a la opción de copiar y puedo irme aquí, ¿no? Aquí tenemos otros datos y pegamos la información. Y ahí está. Entonces, de esta manera ya tengo los resúmenes estadísticos o la estadística descriptiva que yo deseo aplicar. Entonces, podemos trabajar de esta manera. Vamos a ver otro aspecto de paz que vamos a necesitar aprender también a hacer. Y es que voy a incluir otra base de datos más con una tecla control. Y si quieren agarrar todas, solamente hacen clic sobre esta y se agarra sobre esta esquina, ¿no? Y se va a agarrar todito. Vamos a hacer, pero en este caso, vamos a agarrar estas tres. Y me voy a ir a plot. Plot en español es como gráfico, ¿ya? Y en este caso me interesa hacer, por ejemplo, diagrama de barras. Entonces me voy a esta opción y ahí está, ¿no? Entonces acá tenemos algo bastante interesante que son diagramas de barras que representan además su desvío estándar o en este caso el error estándar de cada una de ellas. Puedo seleccionar esta de acá y ese sería el error estándar. Voy a quitar este de acá. Pero no se ve muy bien. Vamos a quedarnos con el error estándar y puedo elegir, por ejemplo, boxplot, ¿por qué no? Ahí tengo unas cajas de boxplot. También puedo trabajar con la media directamente. Puedo hacer un jitter plot, que es más o menos como un diagrama de puntos. Puedo hacer un box, añadiendo los puntos de distribución, las observaciones. Un violin plot, por ejemplo, esto es muy interesante, que tiene incorporado. Y un violin box, donde se incluye el box plot dentro de cada una. Entonces tenemos una gran variedad de formas de gráficos que podemos elaborar, pero siempre algo que cuando apliquemos cualquier análisis, siempre es importante saber qué estoy colocando acá, ¿no? Entonces, en este caso, ahí yo tengo Graphics Setting y en el eje X, ya voy a colocar X Label, ahí puedo hacer algunas modificaciones. Esto es número de observaciones, ¿no?
número de observaciones. Y listo. Y estos son, creo que pastos o son ecosistemas. Ecosistemas. Y puedo yo hacer algunas modificaciones. Puedo manejar el tamaño de las letras. Puedo hacer muchas modificaciones si yo quiero. Entonces, le coloco eso y coloco close. Y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, aquí he escrito mal. Estos no son ecosistemas. Voy a ir a Graphic Setting. Y este es número de observaciones. Yo quiero esto. X, eco. Listo. Close. Ya se ha corregido. Entonces ustedes pueden manipular sus gráficos a su antojo. Bueno, no tanto, pero pueden hacer algunas modificaciones o mejoras si ustedes desean en Graph Setting, ¿no? Entonces incluso pueden guardar en formatos. Aquí tenemos formato JPG, por ejemplo, y guardar dónde. Entonces pueden ustedes decidir en la carpetita que, por ejemplo, voy a guardar en la carpeta que he descomprimido, le voy a colocar un nombre y guardamos. Listo, en formato JPG. Desde otro formato, entonces ahí ustedes pueden elegir los formatos que ustedes deseen. Entonces, tamaño de los símbolos, si quieren, lo pueden aumentar, pueden, pueden incorporar color o pueden hacer un color sin color, ¿no? Lo malo es que no puedes cambiar los colores, es un poquito la limitación, pero sí puedes definir paletas de colores primarios, por ejemplo, blue, yellow, de azul amarillo o escala de grises. Entonces, ustedes pueden jugar con esa gama de colores que ya viene por defecto. Entonces, nuevamente pueden ustedes guardarlo y copiar. O si no desean guardarlo, directamente aquí tengo una herramienta copy y por ejemplo voy a llevar al Excel y lo pego. Y ahí está mi gráfico de estos datos. Y esa es la manera de poder trabajar, bueno, con Paz. Paz tiene muchas opciones que ustedes pueden aprovechar de poder trabajarlo y jugar con estos datos. Ahora, si ustedes quieren importar directamente una base de datos, se van a esta opción que se llama, mm, voy a borrar nuevamente, nuevo. ¿Usted quiere guardar? No, no quiere guardar nada. Nuevo, sí, hay que colocarle sí, no, no. Y voy a importar. Voy a abrir Open y me voy a ir a mi base de datos en Excel. A ver, Excel. Y ahí tenemos, bueno, varios datos. Voy a ver qué podría usar. Este, por ejemplo. Y me va a decir qué tipo de datos tengo. Entonces, para eso también es importante explorar antes de hacer esto mi base de datos para que no cometa error. Es la base de datos murciélagos. ¿Dónde estás, murciélagos? Aquí está. Creo que es este. Espero que no. He elegido una más. Bueno, he elegido una no, no muy buena base de datos. Mm. Este, por ejemplo, está muy interesante, esta base de datos. Plot número de áfidos. Vamos a cambiar. Cancel. File. Open. Y se llama la base de datos número de áfidos. Voy a organizar por nombre. Ahí está. ¿Dónde estás, áfidos? Voy a regresar. Plot. Plot se llama. Ahí está. Ahora sí. Entonces, aquí puedo seleccionar, por ejemplo, solo los datos
Aquí me interesan los nombres y los datos. Y las columnas contienen nombres y datos, dice acá. Entonces ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos. El separador es un tab o puede ser por coma. En este caso es tab. Vamos a importar. Oh, no salió bien. Nuevamente me voy a File, Open. Otra vez me voy a Plot. A menos que tenga otro archivo que ver esto. No es una hoja nada más. Plot números. Y regreso acá. Estás aquí. Está perfecto, todo está bien. Vamos a colocar espacio. A ver, veremos que nos sale. Es como que no está reconociendo los archivos de lectura de este archivo. Vamos a buscar otros datos que estén bien. Rango abundancia, veremos estos datos. No. Vamos a intentar test copia. Tiene 2 hojas. Veremos esto. Vamos a colocar todo por defecto. Vamos a importar. No, estamos teniendo problemas. Creo que no tiene esa capacidad ahora. No sé cuál será el problema. New. Bueno, si no tienen problemas, lo más fácil es siempre abrir el archivo. A veces los procedimientos de importación no son tan fáciles de manejar, pero sí es mucho más fácil copiar todo el archivo y llevarlo al paste. Habilito y pego por acá. Ahí está. Y deshabilito esto. Ahí tengo una información de interés. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la relación entre dos datos, voy a seleccionar este de acá con control, estos dos, y puedo hacer, por ejemplo, un plot, ¿por qué no? Y puedo ver XY-graph, ¿no? Eso. Ahí tenemos, por ejemplo, en la relación de estos dos conjuntos de datos. Puedo colocar líneas, puedo colocar como sombreados, pero en realidad no me interesa eso. Puedo logaritmizar mis datos. Puedo colocar una agrupación en base a conjuntos. Puedo colocar los labels o grupo de labels. Y así puedo hacer algunas modificaciones. Puedo invertir, por ejemplo. Aquí he reconocido que la altura es la variable, puede ser la variable independiente, o sea que sería X, y el promedio de grado sería la variable dependiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede que maneje los datos de esa manera. Vamos a cambiar la edad con la altura. Vamos a hacer otro plot. Y ahí está, ¿no? La edad y la altura. Ahí tenemos otro diagrama de dispersión. Podemos cambiar los nombres. También podemos hacer la segunda opción. Necesito más información, me dice. No me permite, ¿no? Entonces, eso es interesante que le salga el error que me dice que no tengo que tener los valores de X y Y. Tengo que tener los valores de X y de Y también. Entonces, no puedo elaborar este plot. Me pide mucho más datos. También, por ejemplo, puedo hacer análisis de correlación. Ahí tenemos los datos. En este caso, el plot es un poquito diferente, ¿ya? Eh, a mí me interesa utilizar solamente los estadísticos.
Y ahí me dice, ¿no? ¿Cuánta de relación tiene estos datos? Cuando veamos estadística 2, vamos a poder ver otros elementos que nosotros podríamos aplicar, ¿no? Que hay varios modelos de correlación estadística. Tenemos las de lineal, las de Pearson, las de Spearman, las de Kendall, las de polisarial, y así tenemos una gran variedad de métodos para poder analizar la correlación. También es muy interesante saberlo, ¿no? Entonces, eso sería entonces con lo que nosotros podemos trabajar con estos datos. Podemos también hacer histogramas, ¿por qué no? Puedo agarrar solamente un conjunto de datos y colocar histograma. Y para poder hacer mi histograma mucho mejor, necesito saber cuántas columnas va a tener, o sea, en cuántos intervalos de clase. ¿Y cómo se hace eso? A través de raíz de m, ¿no? Entonces tengo que aplicar primeramente una estadística univariada, ahí está, y ahí me dice que ¿cuántas observaciones tenemos? 30. Entonces, raíz de 30, voy a ir por acá, esto es igual a raíz de 30, de 30 es igual a 5.47. Ahora sí, me voy al plot y me voy a histograma. Entonces, 5.47. Ahí está. Entonces, este sería el histograma real que yo podría hacer a partir de la información que yo tengo. Puedo también determinar algunos aspectos que son los intervalos de confidencia, dibujar una campana de la distribución normal de estos datos. Podemos hacer una densidad de kernel y invertir también, ¿no? Entonces, ahí están los valores en base a lo que sería la tabla de distribución de frecuencias. Pero es un poquito diferente a los cálculos manuales, pero también nos sirve, ¿no? Lo más importante es esto, nos saca el FI. Entonces, con este software podemos hacer muchos análisis. Bueno, podemos trabajar con esos datos de muchas maneras. Eso depende de que conozcamos bien cómo aplicar la estadística y además sepamos qué queremos hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrarles con referencia a este software. Y bueno, para concluir, voy a elaborar un gráfico de dispersión analizando la tendencia. Se van a model, se van a linear y bivariado. Entonces, en este caso, lo que sí podemos hacer es una gráfica de la relación que existe entre estos datos y además determinar justamente una línea de tendencia, ¿ya? Que represente mucho mejor esta relación, ¿no? Hay muchas opciones que todavía podemos ajustar para esto, pero no es necesario. Esto ya es un poquito más aprendiendo lo que es estadística avanzada, en realidad dentro de lo que es estadística inferencial, y lo que sí nos interesa saber es el valor del slope y del intercepto, que en este caso el intercepto es igual a A y el slope es B, ¿no? Si recordamos la función lineal de y igual a más bx, en este caso el procedimiento sería este. Necesito una herramientita. Ahí está. Si recordamos un poquito lo que hemos aprendido en estadística 1, y es igual a más bx, y en este caso esto sería y igual a que sería 78.5.6, podríamos colocar, más b, que sería 0.07 por x. Esta es la función lineal que representa la relación de estos dos conjuntos, de estos dos conjuntos de datos en este caso.
Entonces, es importante saber interpretar qué es lo que estoy viendo en una gráfica, qué me representa y cómo es que yo puedo hacer mucho mejor mis análisis, ¿no? Entonces, hemos aprendido, podría hacer gráficos, pueden utilizar cualquiera de estas opciones. Una de las más recurrentes es bar chart, ¿no? Esta es muy buena. Puede ser box plot, que es algo que nos interesa. Este es el box plot y este es el diagrama de barras. También podemos hacer diagrama de tortas. No les he mostrado esto, pero tenemos una opción de pie, se llama pie chart, y ahí están los datos, ¿no? En realidad no hemos organizado los datos de buena manera, pero también podemos hacer diagrama de tortas, podemos modificar algunos aspectos en el diagrama de tortas y así, ¿no? Entonces pueden ustedes hacer de anotar una parte de la torta. Tiene muchas opciones en este caso. Entre lo más importante sería eso, los histogramas, ¿por qué no? Podemos hacer histogramas conjuntos, pero no está bien esto, ¿no? Entonces, siempre se trabaja con un conjunto y un plot. Y recién podría ser mi histograma. Pero siempre importante saber cuántas clases necesitamos, ¿no? Y también hemos aprendido que podemos hacer, por ejemplo, los diagramas de barras, ¿no? Que eso es importante. Y por último, relacionar dos conjuntos de datos y apretando la tecla control yo puedo determinar, ¿no? Me voy aquí a model y ahí utilizo un análisis bivariado y ahí está. Entonces, esto sería entonces lo más importante. No se olviden siempre también aplicar lo que se llama resúmenes estadísticos. Ahí está toda la información que nos permite calcular de una manera mucho más, como podríamos decir, más práctico, poder hacer este tipo de cálculos, ¿no? Entonces, este es un software que les permite hacer un análisis exploratorio muy rápido y que puede usar en cualquier tipo de análisis.